están las historias, presentadoras de televisión, presentadores de televisión, un hombre que en Latinoamérica aún le llaman para grabar anuncios y para que su voz sea parte en los oídos de toda Latinoamérica, que es Luis Ramón de los Santos Monchín, que quería estar con nosotros, pero por compromiso de fuerza mayor no está con nosotros aquí esta noche. Sin más preámbulos, yo quiero presentar a ustedes este conversatorio narrado y compartido con estos dos grandes, Francisco Alejandro Batista y Víctor Ramón Piñacampo Aguirre, sino que lo están estampando en una presente y futura generación. Con ustedes, Víctor Piñacampo, ese Vicky, Francisco Alejandro Batista, ese Spectro. Vicky, El dúo dinámico. 2 en la tarde. Dos en la noche. El dúo dinámico en aquel entonces, cuando no teníamos el tiempo transcurrido sobre nosotros, nos llamaban Batman y Robin. Obviamente yo era Robin, es más jovencito. Señores, buenas noches. Realmente nos sentimos más que satisfechos de estar con ustedes y vamos a tratar de llevarle esto lo más ameno posible. Radio en San Juan. Y todos esos artículos que él publicó, creo que fueron 3 o 4, fueron publicados por Barriga Verde hace ya varios años. Y ahí yo guardé eso, le pedí permiso y vamos a tratar de compartirlo con ustedes en la mayor brevedad posible. Luis Ramón no está con nosotros, el querido Monchín, pero desde aquí le decimos gracias por habernos permitido llevarle esto a todos los locutores que hoy nos acompañan en este conversatorio, en esta narrativa que vamos a efectuar en la noche de hoy. Vamos a comenzar, señores. San Juan de la Maguana prácticamente lo tenía todo, menos emisoras de radio. Los sanjuaneros teníamos que conformarnos con escuchar a Radio Baní, La Voz del Sur, y Radio Cristóbal, únicas emisoras en el sur del país para la época. HIZ, La Voz Dominicana, y en el espectro internacional, muy secretamente, por cierto, Radio Rumbo y Radio Caracas de Venezuela. Las emisoras dominicanas de la época estaban lógicamente altamente politizadas y su programación musical regular estaba supeditada a los dictámenes de la tiranía y la difusión de toda la vida y obra, entre comillas, del presidente Trujillo. No se vislumbraba en el horizonte sanjuanero la posibilidad de que algunos de nuestros ricos empresarios se animaran a instalar una emisora de radio, quizás por nuestra mentalidad ruralista o la equivocada percepción de que solo deja ganancias lo que se come y no lo que se oye. Pero de pronto, y sin estar esperándolo ni preparados para ello, un licenciado en farmacia, radiodifusor cibaeño y visionario, José Alfredo Achecar, desmontó su emisora radial en su nativo Pimentel, empacó sus bártulos y llegó a la provincia de San Juan, listo para convertirse no solo en el pionero de la radio en nuestro pueblo, sino en parte importantísima de su historia, su cultura y sus quereres. En ese San Juan de entonces no teníamos locutores, pero ¿y para qué? Tampoco teníamos emisoras. Existía, sin embargo, un grupo importante de jóvenes amantes de los programas de radio que soñaban con que algún día sus voces iban a ser escuchadas más allá del entorno familiar, allende las esquinas de sus hogares y de las controladas tertulias afectivas. José Alfredo Achecar consiguió en alquiler una casa de madera situada en la calle Capotillo, justo detrás de la escuela parroquial. Esa es el colegio de los curas y las monjas. Mandó a buscar un técnico a Santiago de los Caballeros llamado Luis Fonder. Reclutó un grupo de muchachos dispuestos a ser parte de la historia. Los entrenó como pudo. Les insufló el necesario entusiasmo para esa experiencia inédita en San Juan de la Maguana y puso manos a la obra. Pero la instalación de una emisora de radio no solo suponía el montaje de antenas y transmisores,
sino la expresa adecuación de sus emisiones a los requerimientos sociopolíticos de la época, al compromiso, so pena de muerte, de que esa señal era propiedad del Estado Dominicano, entiéndase, del gobierno, y de que jamás y por ninguna circunstancia esa emisora se iba a poner al servicio de intereses contrarios al gobierno de su excelencia, el generalísimo y doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. El técnico contratado para la instalación de Radio San Juan, la voz de Quiqueya, había encontrado algunos obstáculos para hacer salir la señal al aire, no solo por la debilidad de la señal, un cuarto de potencia, ni por la ubicación geográfica de la antena, que no era más que un enorme palo de bambú que se alzaba dispuesto a rascar las nubes, sino porque el plantel de locutores que literalmente se estaba comiendo las uñas de la emoción urgía la salida lo más pronto posible. Sin precisar el día exacto, aunque sí el año 1957, se encontraba en la emisora el locutor Rafael Duval Díaz, Pequé, observando los trabajos de instalación, y el técnico Espinal estaba confrontando serios problemas hasta que descubrió que faltaban unas baterías, o sea, las pilas. En alguna parte del transmisor, colocadas estas, la señal por fin salió al aire. De inmediato, el técnico llamó al único locutor disponible para que dijera algo, y ni corto ni perezoso, Rafael Duval Díaz Peque expresó estas palabras. Escuchen bien. Emisión Prueba Radio. Siendo estas las primeras palabras pronunciadas por un locutor sanjuanero. Entendemos que San Juan entero escuchó estas palabras, salidas con emoción de los pulmones y de los labios del pionero en términos de locutores de San Juan de la Maguana, un hombre que dedicó toda su vida al arte del bien decir, que por generaciones fue escuchado y se marchó al descanso eterno, sin haber sido lo suficientemente reconocido por quienes hoy disfrutamos de los adelantos de una radio que pasó las de Caín para poder establecerse. Establecida la fecha en que se escucharon las primeras palabras en una emisora de radio de San Juan de la Maguana, es preciso decir que el locutor Rafael Duval Díaz Pequé procedió de inmediato y a requerimiento del técnico encargado de ponerle en funcionamiento a colocar la grabación, por favor, la grabación, Corazón, Corazón, del insigne compositor y cantante mexicano José Alfredo Jiménez e interpretada por el dúo Irrizarri de Córdoba. El disco en formato de 78 revoluciones por minuto cumplió en 192 segundos el cometido de inaugurar musicalmente hablando la primera radioestación de San Juan de la Maguana. Y es preciso hacer notar la algarabía y la emoción que se sintió en los predios de la pionera. San Juan entraba por la puerta grande al espectro, bastante limitado por cierto, de la radiodifusión nacional, gracias al empeño, la determinación y la fe de un hombre que nació en Pimentel, San Francisco de Macorís, y que confió en San Juan de la Maguana como destino de sus sueños. Nos referimos, claro está, al licenciado José Alfredo Acheca. El primer plantel de locutores estuvo integrado por Rafael Duval Díaz Pequé, José F. Aquino procedente de Bonao, el licenciado Acheca, el santiaguero Luis Rafael Espinal y posteriormente Lucía Díaz, la primera mujer locutora profesional de San Juan de la Maguana, y José Antonio Gómez Durán, de la olímpica ciudad de La Vega. En 1959 salió al aire en horario de 6 a 7 de la noche el primer noticiario radial, Informador Policíaco. Era su nombre,
y como es lógico suponer, se nutría de la única fuente autorizada para ofrecer informaciones, nada más y nada menos, señores, que la Policía Nacional. Pero hasta allí se dirigía todos los días el señor Jiménez Cairo, y con todas las noticias que le interesaban a la población, entre comillas, en una carpeta, se colocaban detrás del micrófono Rafael Duval Díaz Pequé y él a informarle al público sanjuanero todo lo que en esa época debía saberse. Radio San Juan quizás fue la primera emisora de todo el país en difundir un programa en el idioma árabe. En efecto, los domingos al mediodía, algunos miembros de la comunidad árabe de San Juan de la Maguana difundían su música y sus noticias. Vale decir que ese programa contaba con una audiencia de más o menos 20 personas. Pero no olviden que esas 20 personas eran propietarias de la casi totalidad de los establecimientos comerciales que colocaron sus anuncios en Radio San Juan. A Radio San Juan y a sus locutores pioneros José Alfredo Acheca, Pequé, Aquino, Gómez Durán, Espinal y Lucía Díaz, a Luis Alfredo Martínez, a Olga Batista, a Francisco Javier, a Víctor José Peralta, José Ramón García, Marco Antonio Rojas Paparrobita, Humberto de los Santos, Tana Sarcié, Dagoberto Sánchez, José Adriano Susaña, Danubio García, Francisco Alejandro, Rafi de Orio, Dori Sánchez, Gilbert y Gerineldo de la Rosa, y otros tantos. Expresamos nuestro respeto y admiración, los primeros por ser pioneros y los segundos por haber echado en los hombros la responsabilidad de continuar la lucha. La identificación de la emisora era la siguiente. Nos referimos a Radio San Juan, ¿verdad? Esta es Radio San Juan, la voz de Quisqueya, la emisora HI2A, centinela y portavoz del trujillismo, en la vanguardia azul. Estudio José Arismendi Trujillo, desde San Juan de la Maguana, República Dominicana. El día 3 de enero del año 1962, a las 6:23 de la tarde, el fundador y director de la emisora Radio San Juan, licenciado José Alfredo Acheca, caía abatido a balazos frente a la consola máster de la emisora. Acheca había sido víctima de un crimen alevoso y sin sentido, un crimen por equivocación, ya que no era precisamente él la víctima escogida por la intolerancia política y militar de la época para ofrendar su vida. Tras la muerte del licenciado Acheca, la emisora fue vendida por sus herederos a un grupo de empresarios sanjuaneros, quedando al frente de la misma el doctor Luis Pelayo González, prestante abogado residente en nuestro pueblo desde hacía varios años. Bajo la dirección del doctor Pelayo González, la emisora no varió significativamente su oferta programática. Sin embargo, nuevos locutores fueron incorporados a la misma, siendo las contrataciones del marinejo Luis Alfredo Martínez, quien presentó sus credenciales el día 2 del mes de noviembre del año 1965, y posteriormente Marco Antonio Rojas, Papá Rojita, veterano hombre del micrófono con amplia experiencia en radio comercial, Radio Cristal, La Voz del Trópico y otras importantes emisoras de la capital dominicana. Amén de las promociones de otras figuras, jóvenes por cierto, que laboraban en varios estamentos de la pionera. Siempre recordaremos el clima de cierre de transmisión de Radio San Juan. Buenas noches, mi amor, con Fran Purcell y orquesta. En Radio San Juan surgieron espacios que sirvieron de base para el desarrollo del periodismo radiofónico, tales como, primero, Radio San Juan Informa, donde se destacaron los periodistas de la época Emilio Valdés, Rubén Darío Ramón,
Director Pedro Segura, redactor reportero, junto con Danubio García, Eurípides Méndez y como lectores de las noticias Rubén Ramón, Luis Alfredo Martínez, Olga Batista y Dori Sánchez. Este noticiario fue clausurado por la dirección de la empresa al difundirse una noticia que no fue de su agrado. En el año 1981, vuelven las noticias a Radio San Juan y el periodista Casandro Fortuna, junto a los periodistas Johnny Vázquez, Pedro Segura, Eurípides Méndez y José Manuel Adames, ponen en el aire Noticiario San Juan, en las voces de Danubio García, Francisco Alejandro, un servidor, Francisco Javier, Luis Alfredo Martínez, Manuel Ramírez, Diana Cordero, Publio Mejía, Rafael Emilio Reyes Pineda, José Manuel Piña Valenzuela Marú y Tito Valenzuela, así como también Jorge Luis Duval, entre otros. Ante la salida del noticiario San Juan en ese entonces, los profesores Rubén Moreta, Ramón Valenzuela y Rafael Emilio Reyes Pineda se unen para dar formación al noticiario Informativo 2000, con un estilo muy peculiar, el cual sirvió de escuela para la preparación de una gran parte de quienes hoy ejercen la locución o el periodismo en San Juan de la Maguana, dentro de los cuales están Nelson Pablo, Wilson Terrero y Luis Ney Suero, siendo en principio sus voces noticiosas Rafael Emilio Reyes Pineda, Rubén Moreta, Pedro Iber, Pedro Pablo Mateo, tiempo después Yesenia Encarnación y Marlenia Encarnación. Pero un hecho que se dio prácticamente por simbiosis en Radio San Juan, en 1976, tras la salida de la dirección del locutor Luis Alfredo Martínez, le fue confiada la dirección de esta emisora a un joven que con el tiempo se convertiría en uno de los comunicadores más importantes de San Juan de la Maguana. Nos referimos a Danubio García. Es justo resaltar que formaban parte del plantel Francisco Javier Tejeda, Rafael Emilio Reyes Pineda, Elías Terrero, Dagoberto Sánchez, Humberto de los Santos, Tana Salcier, Simón Lizardo y Rafi de Olmo, quien venía los fines de semana y los días feriados porque estudiaba en la ciudad capital. Danubio utilizó los canales que tenía a su disposición y modernizó la programación, sin apartarla de sus esencias. Es así como se forma el dúo de animación en horas de la tarde, denominado Con Doble Energía, Francisco Alejandro y Danubio García. Danubio parte a Santo Domingo en el año de 1985 a trabajar a Radio Cadena Comercial, luego a Disco 106 FM, y se encarga de las transmisiones noticiosas de Radiolandia de Boston, Power 1110, Power 800 e Impacto 1490 de Lawrence, Massachusetts. A su salida, Maguana Mercantil designa como director de Radio San Juan al ya veterano locutor sanjuanero Adriano Susaña. El 1 de enero de 1964, y que de hecho revoluciona de manera ostensible no solo la manera en que el oyente sanjuanero percibía la radio, sino la convicción del empresariado local de que las variantes publicitarias estaban prácticamente estancadas y necesitaban urgentemente una renovación de su oferta. Ese hecho que partió la radio de San Juan de la Maguana en un antes y en un después fue el nacimiento de Radio Centro, con su lema, su favorita en música, y un staff de locutores que cumplían a cabalidad con las reglas más emblemáticas de la locución de entonces. Esto obligó al oyente sanjuanero a fijar en sus receptores radiales la frecuencia de 1340 kilociclos, unido al hecho de que 1 kilo en potencia franca, es decir, en antena, brindaba no solo una recepción clara, sino una ubicación fácil de encontrar, aunque estaba bastante cerca de Radio Televisión Dominicana y de Radio Metrópol en Puerto Príncipe, Haití, con locutores de la talla de Carmen del Valle, Germán Herrera,
Hugo Rivera Santana, doña Morina Cámpora de Piña, la madre de Vicky, Danilo Taveras, que era el director musical, Héctor Matos Domínguez y Luis Eugenio García Ojeda. En esa guerra soterrada de ofertas, Radio Centro llevaba la ventaja por lo siguiente: era una empresa nueva, el criterio musical era diferente, enfocándolo no solo a las canciones románticas de la época, sino incorporando dramas y radionovelas, presentaciones artísticas en vivo, programas especializados, transmisiones desde las calles a través de la primera unidad móvil que se tuvo en San Juan de la Maguana, radio retransmisión de eventos políticos y culturales desde el mismo lugar del hecho, concursos y regalos valiosos. La ofensiva lanzada por los hermanos Iván y Quilón Ramírez de los Santos fue tan arrolladora que Radio San Juan apeló al eslogan "Su vieja amiga", con el fin de sensibilizar al oyente y recordarle de manera muy subliminal que aunque Covita Nueva barre bien, la experiencia no se improvisa y que la lealtad era un don de seres superiores. Esta ofensiva propagandística de Radio San Juan fue inmediatamente respondida por Radio Centro, acuñando aquel eslogan de "su favorita en música", y estableciendo como parte de su programación regular una serie de estrenos musicales, baladas mayormente, como un kilométrico programa titulado Carrera de Éxitos, donde participaban todos sus locutores, y la inclusión de espacios de corte social como Sociales de Radio Centro, producido por doña Morina Cámpora de Piña, otros de recetas de cocina y de consejos para el mejoramiento de la familia y del hogar, con la producción y la conducción de doña Rosalina Cano y Janet González de Ramírez. El oyente salía ganador de esta competencia, que para muchos era una guerra de verdad, enemistad personal incluida, pero para los que estaban metidos como soldados involuntarios, librando la misma, no era más que una estrategia que en ninguna circunstancia envolvía el aspecto personal de ninguno de los participantes. Al final de la noche, definitivamente, todos se reunían a brindar con un calientito jengibre y a estrechar lazos de amistad. Con la llegada a San Juan de la Maguana del profesor de teatro y de actuación Danilo Taveras, Iván Ramírez puso las agallas, el capital y la perspectiva en su proyecto, y entonces el profesor Taveras la experiencia, la formación, el rigor y la impronta para formar una generación de jóvenes locutores que hizo historia. Ese grupo cargó en sus hombros la responsabilidad de echar hacia adelante y lograr un sitial de respeto a Radio Centro. Arnaldo Bloise, por ejemplo, era poseedor de una voz comercial perfecta. Tenía los matices necesarios para transmitir confianza en lo que anunciaba, pero además era educado. De ahí que fue el encargado de grabar la mayoría de los comerciales de la emisora y de animar programas que requerían ese tipo de voz, y citamos música de los grandes maestros y aquel famoso mensaje: nadie es loco para vaciar un zafacón de basura en la calle, pero un papelito aquí y otro papel allá hacen un basurero del campo y la ciudad. Sea como sea, la basura fea, hagamos uso de los zafacones. Víctor Ramón Piña Cámpora, Vicky Vicky en aquella época. Extrovertido y juvenil, hace mucho, con salidas rápidas e ingeniosas, razones más que valederas para encargarlo del Club de Radio Centro, que debo aclarar, yo fui miembro de ese club como jovencito. Un espacio interactivo donde los jóvenes de toda la región podían acceder a premios y becas de estudio, regalos de dinero en efectivo y de libros, así como otros. Para coproducir, seleccionaron a Arnaldo Bloise, cuya animación, aunque contrastaba con la de Vicky, era sin embargo el complemento ideal, dado que el desarrollo del programa así lo requería. Ramón Antonio Gutiérrez, Tony, abría la emisora Radio Centro a las 5:30 de la mañana. Temprano. Carlos Alberto Báez producía un excelente programa de música europea, mientras que Rafael Emilio Reyes Pineda animaba con mucho acierto otro segmento de Carrera de Éxitos. A Luis Ramón de los Santos Monchín
Por el metal de su voz y previa experiencia radial en programas políticos, le encomendaron los programas de corte romántico. Uno de ellos, Evocando al Ala, otro, Al caer la tarde, y su éxito, Íntimamente de mí para ti, junto con Janet Dotel Montes de Oca. Podemos decir que Radio Centro, su favorita en música, fue una emisora que emergió fuera de su tiempo, en nuestra ciudad de San Juan de la Maguana, con recursos técnicos y humanos que estaban a su favor, siendo un ejemplo de modernidad, primera emisora en el sur del país en poseer una unidad móvil, primera en dotar a sus locutores que transmitían desde las calles de modernos equipos de transmisión portátiles que consistían en cascos dotados de mini transmisores del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, colocados en los bolsillos de la camisa. Ese transmisor de envío, recepción de señales, iba dotado de un mini micrófono casi oculto. La señal era recibida y captada a través de la antena de microondas instalada en la unidad móvil. De esa labor, con la unidad móvil, recordamos, no sé si alguno lo puede recordar también, complaciendo peticiones en las calles de San Juan, los domingos de 2 a 5 de la tarde. Las famosas transmisiones del béisbol desde el séptimo cielo del Estadio Anacaona, hoy lo que es el Mercado Nuevo, inauguraciones y actos diversos en las diferentes instituciones públicas y privadas, que no lo tenemos aquí, pero sí yo lo puedo recordar porque yo siempre he sido un fanático del béisbol. Y recuerdo que quien narraba esos juegos del séptimo cielo en el Mercado Nuevo, que anteriormente era el Estadio Anacaona, era el señor que está a mi lado. Ya era narrador de los juegos de béisbol de la Amateur de San Juan. Saliéndome del guión que tenemos, ya que tocó el tema Pancho, realmente a mí me contrataron las Águilas Ibaeñas para narrar los juegos de las Águilas a través de Bullo Estefani, que estuvo con su equipo Monte Carlo aquí en San Juan de la Maguana con un juego de intercambio con la selección de San Juan. Le gustó la forma en que yo narraba el juego. Tuvimos efímeramente en Santiago de los Caballeros, porque definitivamente ahí no había mucho dinero ni mucho de todo, y arranqué nuevamente para San Juan de la Maguana. Pero yo estuve narrando con las Águilas. Y también con los brujos, también narré con los brujos. Ahí comencé a hacer mis pininos. Señores, hay muchísimas cosas que decir de Radio Centro y muchos nombres que mencionar en sus inicios. Pedro Eduardo Méndez, Carlos Eduardo Báez, ido a destiempo, Rafael Emilio Reyes Pineda, Víctor Piña Cámpora, Arnaldo Bloise, Janet Dotel Montes de Oca, Marixa Dotel Montes de Oca, Tony Gutiérrez, Elías Michelén, José Rodolfo Ramírez Rick, Churchi, Freddy Arnaud, Rosita Lama, Tircito Bautista Morillo, y si alguien se me escapa, y no lo voy a dejar escapar, es a Luis Ramón de los Santos Monchito. Recordamos el enorme cúmulo de cartas que llegaban a la emisora en las semanas procedentes a la celebración o precedentes a la celebración de los Santos Reyes, donde Arnaldo Bloise, dotado de una voz que se mimetizaba admirablemente, encarnaba al amable y bonachón Rey Melchor. Vicky Piña encarnaba a un gruñón, que desde los orígenes, pero generoso Rey Gaspar. Marixa Dotel y Marola Sánchez seleccionaban las cartas a leer. Tony Gutiérrez representaba a Baltasar. Evidentemente los niños, fíjense ustedes, también tenían su espacio en Radio Centro. Otro aspecto digno de resaltar son los corazoncitos de San Valentín, días antes de la celebración del Día de los Enamorados. Desde tempranas horas del día empezaba el desfile en procura del regalito febrerino. Miles de muchachas y de muchachos eran vistos luciendo orgullosamente en su pecho ese regalo de amor de su favorita en música. Uno de los acostumbrados inventos geniales de Iván Ramírez lo constituyó la creación de un jingle con el que se iniciaban las transmisiones diarias, utilizando la voz teatralmente educada y modulada del director Danilo Taveras. Sin
insertando de fondo el toque de cantina de José. De José, ¿ustedes recuerdan José, el vendedor de pastelitos y quipes de Doña Quinita Supervit, y que tan famoso se hiciera en las calles de San Juan de la Maguana? Seguida por las inolvidables Mañanitas de San Juan, del maestro Julio Alberto Hernández, y en la voz del barítono maeño guayonés Camilo Morales. Estos son detalles que francamente no pueden ser pasados por alto, de un sueño hecho realidad a base de disponibilidad de recursos, coraje, entrega, fe y confianza en la juventud. Al marchar Danilo Taveras, Radio Centro forma una dirección colegiada, compuesta por Arnaldo Bloise, Luis Ramón de los Santos y Víctor Piña Cámpora, Vicky. Los tres aportan ideas para mantener la línea programática, cuyo esquema era modificado cada 6 o 12 meses. Es el momento en que surgen nuevas voces de la locución sanjuanera, como son Johnny Junior, el Buchimen, con el show alegre de la mañana, el cual era conducido. Tiempo después, Roberto Duval conduce este espacio. El profesor Alejandro Mateo Jiménez con el maratón musical. En horas de la noche, junto a Elías Terrero. Claro está, en las tardes, instrumentales, variedades 1340, farándula dominicana, programa en el que habla por primera vez en rol de animador quien habla ante ustedes, Francisco Alejandro, y el show de Vicky Vicky. Además hacemos mención del programa en vivo Nuestras Voces, que conducía Luis Ramón de los Santos Bonchini, en el cual el artista principal lo fue Hungría Mesa y su guitarra, con artistas invitados de la época, como los hermanos Sabá y Berjá Rodríguez, Ramón Valenzuela, José Estefan, Providencia y Elila Montes de Oca, entre otros. Es preciso señalar que Radio Centro tenía un programa de noticias por 30 minutos, cuyo lector, junto a Elías Terrero, era precisamente quien me acompaña, Vicky Piña, denominado Noticentro. Como redactores laboraban Roberto Rondón y Bolívar Araujo, al que se integró como lector de noticias en 1974 Francisco Alejandro, un servidor. Al salir del aire este noticiario, o sea, Noticentro, el periodista Luis M. Mateo de las Matas de Farfán funda el noticiario de lectura rápida, de punto a punto, informativo central, junto a los periodistas Pedro Segura, Miguel Paulino, Guillermo La Prensa, Pascual Sánchez, La Tortuga, Nelson Brea, entre otros, y como lectores, al principio, Vicky Piña, Francisco Alejandro, un servidor, y Elías Terrero. Tiempo después se integraron a este noticiario otros locutores como Rubén Aybar, Adriano Susaña y José Manuel Piña Valenzuela Marú. Al salir del aire informativo central y dado el alto interés de la comunidad por las noticias, Víctor Ramón Piña Cámpora, Rafael Emilio Reyes Pineda, Luis Alfredo Martínez y el profesor Jeremías de los Santos fundan el noticiario Maguana Informando, bajo la dirección general de Jeremías de los Santos, como jefe de prensa Pedro Segura, y los redactores Eurípides Méndez, José Manuel Adames, Rubén Moreta, Pascual Sánchez, Rubén Darío Tejeda, el profesor Leo Oviedo, como corresponsales Manuel Espinosa Rosario, Claudio Montero Lebrón y Francisco Abreu en las Matas de Farfán, cuyos lectores de noticias eran en principio Víctor Ramón Piña Cámpora, Rafael Emilio Reyes Pineda y Francisco Alejandro Batista, integrándose después José Manuel Piña Marú, Adriano Susaña, Rubén Aybar, George Washington, Michael González, entre otros. Años después, los dueños de Radio Centro deciden inmortalizar la gloriosa epopeya del 22 de diciembre de 1855 al inaugurar Radio Santo Domingo, primera emisora en FM con programación propia en San Juan de la Maguana, destacándose los programas Domingo del Pueblo,
en las frecuencias de Radio Centro y San Tomé FM, bajo la producción y conducción de Jorge Luis Duval, aún en el aire por más de 30 años. Jimmy en Domingo, producido y conducido por Jimmy Duval. Recuérdelo hoy, obviamente con música del pasado, durante todo el domingo, con la participación de Vic Piña, Papá Rojita, Jimmy Duval y un servidor, Francisco Alejandro. En el año de 1979 sale al aire Radio Anacaona, propiedad del locutor Marco Antonio Rojas, Papá Rojita, con una programación variada, pero fundamentalmente apoyada en la promoción de los intérpretes de la bachata, como una alianza para esos fines con Radio Guarachita en Santo Domingo. Todos recordamos los famosos saludos de Papá Rojita, cuyo fondo musical era Agua Fresca de Hugo Blanco, que prácticamente lo identificaba. En sus inicios, Radio Anacaona contó con el siguiente personal: Ciprián Hamburgo de la capital, el badilejo Robin Casanova, Arsenio Fernández, el mismo Papá Rojita. Más tarde, 1981, Roberto Paulino El Charro, Natalí Rojas, Jonathan Segura, Johnny Vázquez, Pedro Iber, Rubén Darío Ramón, Rubén Darío Aybar y Morgan Paniagua de las Matas de Farfán. En el año 1985 sale al aire Anacaona Informa, programa de noticias dirigido por el periodista Alfredo Valdés y los lectores de noticias José Manuel Piña Marú y Pedro José Eyaime, donde también se inicia el periodista Rubén Moreta. Tiempo después, año 1996, nace Informativo Anacaona, bajo la dirección del periodista José Alcántara, en las voces de Michael González, Roberto El Charro Paulino, y donde se inician dos brillantes lectoras de noticias en la actualidad, Ángela Rodríguez y Sonia Mancebo. Participan también los periodistas Fabio Montes de Oca, Tomás Aquino Díaz y el fallecido a destiempo Manolo Cabral. Los derechos de Radio Anacaona fueron transferidos al doctor Manuel Bello Manolín, quien pone en el aire la FM de la emisora con el nombre de Maguana FM, la cual está siendo dirigida por el compañero locutor Gilbert de la Rosa. Más recientemente son instaladas en San Juan de la Maguana Radio Alto del circuito corporal de poca duración en el aire, Radio Manantial, propiedad del sanjuanero Juan Ogando. Recordamos entre sus primeros locutores a Marlene Encarnación, Roberto Duval y Nelly Mateo, el periodista Pedro Segura y el locutor Francisco Alejandro Batista, junto al periodista Eurípides Méndez, se unen para fundar a Manantial Informativo, utilizando para la lectura de noticias una voz femenina y una masculina, que de manera muy profesional lo realizaban Ángela Rodríguez y Francisco Alejandro, Sonia Mancebo y Manuel Aybar. Los derechos de esta emisora fueron transferidos a Radio Cadena Hispanoamericana, empresa del sociólogo y periodista Dorín Cabrera. Debemos aclarar que el primer locutor de Radio Manantial, o sea, en sus inicios, lo fue precisamente Rafael el Conde Méndez, que hoy está con nosotros. Eso es para que esto quede bien plasmado. Señores, en manos de Dorín Cabrera, experto en comunicación, Radio Manantial revolucionó la forma de hacer radio en San Juan de la Maguana, con equipos altamente modernos y locutores animadores de radio importados, tales como ustedes recordarán el Burén, que todavía recordamos su famosa frase: dale que te dio, el Champion, la Gatilla, las sanjuaneras Marlene Encarnación y la Jaycee, dirigidos por el experto programador de radio Don Lluveres. Pasado cierto tiempo, el señor Dorín Cabrera decide sacar al aire a Manantial Informativo, retransmitido por más de 10 emisoras de amplia cobertura, bajo la dirección de Pedro Segura, Juan Ramón Herrera y Cándida como redactores, Jimmy Duval, entrevistador, y como lectores en sus inicios, Francisco Alejandro Batista, un servidor, y Marlene Encarnación, integrándose después Ángela Rodríguez
y Sonia Mancebo. El 25 de septiembre del año de 1997 nació Radio Corazones de la Iglesia Católica, con un concepto diferente para edificar a las comunidades de pueblos y montañas a los fines de borrar de su mente la dependencia de pobreza y fortalecer el empoderamiento personal, construir un camino de comunicación entre los pueblos y campos del sur, entre otras informaciones de formación integral del individuo, con un potente transmisor de 5.000 vatios, propiedad de la diócesis de San Juan de la Maguana. Desde sus inicios, la radio en San Juan de la Maguana se ha mantenido en constante, sostenido y ascendente progreso por su fiel calidad en producción, locutores y programaciones ajustadas a la radio de hoy. En sus inicios, la radio era muy importante, porque la juventud la escuchaba y la escucha mucho. La payola era ausente, desconocida por parte del locutor, la emisora y también el propietario. Se registraban estrenos diarios de canciones con discos que venían de España y de Puerto Rico. Cabe destacar que Radio Centro fue la primera emisora en la República Dominicana en donde se escuchó por primera vez al cantante español Rafael. Pero un dato muy relevante lo constituye el hecho de que por su experiencia, dedicación y calidad en la radiodifusión, a Víctor Ramón Piña Cámpora, Vicky, se le confió la dirección de Radio Centro, Radio San Tomé FM, Radio San Juan y Radio Anacaona, único locutor sanjuanero en ostentar ese privilegio. El mago de la tecnología, Enrique de los Santos, jugó un papel estelar a lo largo de sus más de 25 años en que estuvo al frente del mantenimiento de los equipos de todas las emisoras de la época. Como se puede notar, las emisoras de San Juan de la Maguana han sido verdaderas escuelas formativas de un grupo de jóvenes que no solo impusieron e imponen su calidad, por lo que hoy pueden ser considerados como paradigmas. La radio ha pasado a ser un instrumento importante desde los puntos de vista cultural y político, y por si fuera poco, se ha convertido en uno de los medios de comunicación de masas más importante de los últimos y de los actuales tiempos. San Juan es un pueblo con historia. Gracias a todos que han puesto su grano de arena en esta ardua tarea. Pues un pueblo sin historia es como un árbol sin raíces. Responsabilizados quedamos todos, locutores, periodistas, escritores o simples curiosos, de seguir investigando aquellos temas que nos sirvan de aliento y de sostén, porque para construir el edificio de nuestro futuro es indispensable desenterrar. Y quiera hacer, sin embargo, será recibida con los brazos abiertos para beneficio de las próximas generaciones. Señores, la historia está ahí, escrita en kilovatios y en megavatios. Tócale a las futuras generaciones aquilatar en su justa